Jóvenes, muy pero muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la clase virtual número 2 de matemáticas para el grado séptimo. Vamos con la guía número 2 de matemáticas para trabajo en casa de estudiantes inscaldas. Área matemáticas, asignaturas de matemáticas, geometría y estadística. Docente Sergio Urchola Paternina. Vamos directamente al tema que nos compete en esta clase. Estamos estudiando la supresión de signos de agrupación en los números enteros. Los signos de agrupación son esos signos que se emplean para indicar que las cantidades que están dentro de ellos deben considerarse como una sola cantidad. Esto además significa que las operaciones que se encuentren encerradas por los signos de agrupación se harán primero para conocer esa cantidad única. Los signos de agrupación más usuales son el paréntesis, el corchete, que algunos lo llaman paréntesis angular, y las llaves. Los paréntesis encierran las operaciones más sencillas. Los corchetes capturan las operaciones que contienen paréntesis, como una capa exterior. Y las llaves son esos signos de agrupación que engloban un todo, siendo el signo de agrupación más externo. La regla que se sigue en estas operaciones es que los signos de operación que se simplifican primero son los que están más adentro, son los más internos. En este caso serían los paréntesis. Luego se suprimen o se destruyen los siguientes signos, que serían los corchetes, y finalmente se destruyen las llaves, que son las más externas. Cuando un signo de agrupación está precedido por el signo más, se suprime dejando las cantidades que están en su interior con el mismo signo. Esto significa que cuando destruimos un paréntesis y el signo que lo está precediendo es positivo, todo lo que se encuentra dentro del paréntesis queda exactamente igual, es decir, sus signos no cambian. Ahora bien, cuando el signo de agrupación que está precediendo al paréntesis es negativo, entonces se suprime el paréntesis, pero con la condición de que todas las cantidades que están adentro cambian su signo. Es decir, todo lo que está positivo pasa a ser negativo y todo lo que está negativo pasa a ser. Luego de la supresión de signos, para resolver las operaciones sucesivas con enteros, como es el caso de las sumas y las restas, lo que hay que hacer es sumar las cantidades si tienen signo igual, y se coloca al resultado el mismo signo de dichas cantidades. Pero si las cantidades son de diferente signo, lo que hay que hacer es restar, y al resultado se le va a asignar el signo de la cantidad con mayor valor absoluto. Esto lo estudiamos en la clase anterior. Aquí hay un ejemplo para aterrizar estos conceptos. Tenemos que sumar 8 más un paréntesis, y dentro del paréntesis tenemos 5 menos 4 más 1. Todo eso menos, hay otro paréntesis, 7 más 3 menos 5. Hay dos maneras de resolver esto. Primero vamos a tener en cuenta lo que acabamos de estudiar sobre el signo que precede a un paréntesis. Miren que para el primer paréntesis hay un más precediendo y para el segundo paréntesis hay un menos precediendo. Entonces, lo que hay que hacer es que el 8 lo vamos a dejar igual y aquí vamos a destruir el primer paréntesis. Como el signo que está delante del paréntesis es positivo, es un más, simplemente quitamos los paréntesis y todo lo que está dentro queda exactamente con su signo. Aquí tenemos un 5 que no tiene signo, pero nosotros ya sabemos que cuando un número no tiene signo, debemos asumir que es positivo. Entonces aquí es más 5, aquí es menos 4 y aquí es. Por eso, al escribirlo nuevamente, tenemos el 8, tendríamos más 5, menos 4 y 1. En el siguiente paréntesis es todo lo contrario, tenemos un signo menos precediéndolo. Y acabamos de decir que cuando el signo que está delante es menos, negativo, entonces todo lo que está dentro cambia de signo. Ya sabemos que este es un más 5, pasaría a ser menos 5. Este es un más 3, pasaría a ser menos 3. Y este es un menos 5, pasaría a ser más 5. Por eso en el resultado queda así. Menos 7, menos 3 y más 5. Al final pues resolvemos las operaciones como dijimos.
Vamos a las que están sumando o que son positivas. Por ejemplo, el 8 con el 5 lo sumamos y nos da 13. Luego aquí tenemos un 1 y nos da 14. Y aquí tenemos un 5 positivo, nos daría 19. 19 positivo. Aquí está. Y ahora hacemos lo propio con los negativos. Tenemos menos 4, menos 7 y menos 3. Sumamos 4 con 7 nos da 11 y 3 nos da 14. Todos son negativos, sería menos 14. Finalmente realizamos 19 menos 14 y eso nos da 5. Esa es una forma de resolverlo, pero también podemos resolver primero todo lo que está dentro para hallar esa cifra única que debe estar dentro del paréntesis y luego seguimos resolviendo. Entonces aquí tenemos el 8 más, resolvemos esto, tenemos 5 positivo con 1 positivo sería 6, menos 4 sería 2 positivo. Y en este otro paréntesis tendremos 7 positivo con 3 positivo daría 10 positivo. Menos 5 nos daría 5 entre paréntesis. Entonces destruimos el paréntesis. El 8, como todo lo que está dentro es positivo y aquí hay un más, queda igual, más 2. Y acá como hay un menos y este es positivo pasaría a ser menos 5. Vemos aquí 8 positivo y 2 positivo sería 10, 10 menos 5 nos da 5, fíjense que es el mismo resultado. Ahora, hablando en geometría, vamos a conversar sobre la longitud. La longitud es una magnitud que se mide en una sola dimensión. Por ejemplo, el ancho, el largo, el alto y cualquier distancia. Hay unas unidades métricas de la longitud. La unidad básica de medida de la longitud es el metro. Lo simbolizamos con la letra M minúscula. Hay un sistema métrico decimal que es el que nosotros utilizamos. Aquí las unidades superiores al metro se denominan múltiplos, los cuales los vamos a nombrar anteponiendo los prefijos kilo, hecto y deca a la palabra metro. Y hay unas unidades inferiores que se denominan submúltiplos, las cuales se nombran anteponiendo los prefijos deci, centi y mili a la palabra metro. Entonces aquí aparecen palabras como kilómetro, hectómetro, decámetro, decímetro, centímetro y milímetro. Los múltiplos y los submúltiplos se expresan en metros utilizando potencias de 10, como se muestra en esta tabla. Este es el metro, con la letra M, ¿verdad? Metro. Al lado derecho tenemos los submúltiplos, que son los menores que el metro. Y al lado izquierdo tenemos los múltiplos, que son los mayores que el metro. En los submúltiplos tenemos el decímetro, dm, centímetro, cm, milímetro, mm. A la izquierda tenemos el decámetro, que es el dam, el hectómetro, hm, y el kilómetro km. Y ahora tenemos las equivalencias. Un decímetro es igual a 0,1 metros. Un centímetro es igual a 0,01 metros. Y un milímetro es igual a 0,001 metros. Del lado izquierdo tenemos que un decámetro es 10 metros. Un hectómetro equivale a 100 metros. Y un kilómetro es igual a 1000. Es importante saber que podemos hacer conversiones. Cada unidad de medida es 10 veces mayor que la inmediatamente inferior y 10 veces menor que la inmediatamente superior. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hallar la equivalencia de una unidad de orden superior a una unidad de orden inferior, es decir, vamos a convertir de mayor a menor, entonces vamos a multiplicar por 10 o por potencias de 10, es decir, por 10, por 100, por 1000, por 10.000, etc. En el proceso contrario, si vamos a hallar la equivalencia de una unidad de orden inferior en una unidad de orden superior, es decir, si vamos a convertir de menor a mayor, ahora hacemos el proceso contrario. Si anteriormente dijimos que se multiplicaba, ahora vamos a decir que se divide. Se divide también entre potencias de 10, como por ejemplo 10, 100, 1000, 10.000, etc. Para entender un poco más este concepto, tenemos aquí
estos escalones en donde hemos colocado al metro, a los submúltiplos y a los múltiplos. Tenemos unas flechitas que nos indican que estamos bajando escalón por escalón y que cuando vamos a bajar, es decir, que vamos a pasar de una unidad de orden superior a una de orden inferior, es decir, de una grande a una pequeña, vamos a multiplicar. ¿Y vamos a multiplicar por qué? Por 10 o por potencias de 10. Entonces, la cantidad de ceros que lleva el 1 va a depender de la cantidad de escalones que se bajen. Igualmente, si vamos a hacer el proceso contrario, es decir, vamos a pasar de una unidad de orden inferior a una de orden superior, es decir, de una pequeña a una más grande, vamos a subir. Y aquí vamos a dividir. ¿A dividir entre qué? Entre 10 o potencias de 10. Y ese numerito va a depender del número de escalones que se suban. Va a ser igual al número de ceros que se le agregan al 1, entre el cual se va a dividir. Hay otras unidades de medida de longitud. Así como existe nuestro sistema de numeración métrico decimal, existe otro sistema que es el anglosajón de medidas, el cual comprende unidades de medida que se emplean en otros países como por ejemplo Estados Unidos, Inglaterra, Jamaica, Puerto Rico, Panamá, entre otros. Estas unidades de medidas tienen aplicaciones en áreas como la navegación, la aviación, la industria. Aquí tenemos una tabla en donde tenemos las más importantes, tenemos su abreviatura y su equivalencia en nuestro sistema. Entonces, la primera es la pulgada, que se representa con la abreviatura PUL y que equivale a 2,54 centímetros. También tenemos el pie, que se representa con la letra P mayúscula. La equivalencia de un pie es 30,48 centímetros. También hablamos de la yarda, que se representa con la YD y que equivale a 91,44 centímetros. Milla, que se representa con MI y que equivale a 1609,347 metros. Y finalmente tenemos la milla náutica, que se representa con NMI y que equivale a 1852. Podemos realizar conversiones también de este sistema a nuestro sistema, y aquí es importante pues utilizar las equivalencias que estamos estudiando en la tabla y aplicar la regla de 3 simple directa. Para ello tenemos aquí dos ejemplos. Primero, nos piden que calculemos la distancia en metros que debe recorrer Sara para llegar al circo pasando por su casa y por su colegio. Ojo, nos piden la distancia en metros. Miremos que el gráfico nos indica que desde donde está Sara hasta su casa hay 0,3 kilómetros. De la casa hasta el colegio hay 12 decámetros y del colegio al circo hay 5.000. Si nos damos cuenta, ninguna de las tres unidades está en metros, que es lo que nos están pidiendo. Entonces debemos pensar de una vez que claro que para calcular la distancia debemos sumar estos tres datos, pero esos tres datos deben estar en la misma unidad de medida. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es convertir cada una de ellas a metros, que es lo que nos están pidiendo. Entonces primero se convierten esas medidas expresadas en unidades superiores al metro. Miren entonces, tenemos la primera que es 0,3 kilómetros. Miramos acá en la escalera, pasaríamos de kilómetro a metro, es decir, vamos a bajar, vamos a multiplicar. ¿Y por cuántos ceros después del 1? Contamos los escalones 1, 2 y 3. Es decir, le vamos a agregar 3 ceros al 1, sería por 1000. Vamos a multiplicar ese dato de 0,3 kilómetros por 1000. Al realizar la multiplicación, eso nos da 300 y colocamos ya la unidad en la que convertimos. En este caso, metros. 300 metros. Hacemos lo propio con la siguiente, que es 12 decámetros. Miramos la escalera. Decámetros está aquí, metros está aquí. Bajamos solamente un escalón, quiere decir que le vamos a agregar al 1 solamente un 0, es decir, vamos a multiplicar por 10. Por eso, a la hora de hacer la operación tenemos 12 decámetros multiplicados por 10.
Realizamos la operación y eso nos da 120, ¿qué? 120 metros. Ya tenemos dos de las distancias convertidas en metros. Nos hace falta una, la última, 5000 decímetros. Fíjense que la unidad decímetro es menor que el metro, por lo tanto tenemos que subir un escalón. Pero como vamos a subir, ya no vamos a multiplicar, vamos a dividir, y como subimos un solo escalón, dividiremos entre 10. Le agregamos un 0 al número 1. Por eso, en el procedimiento escribimos 5000 decímetros entre 10, y al hacer la división nos queda como resultado 500 metros. Teniendo las tres distancias convertidas a metros, lo que nos toca ahora es sumarlas, y aquí encontramos la respuesta al cuestionamiento que nos hicieron al comienzo. Entonces sumamos 300 más 120 nos da 420, más 500 nos da 920 metros. Esa es la distancia que Sara debe recorrer para llegar al circo. Y hay un segundo ejercicio. Tenemos que Jack es un ciudadano británico que ha volado 165 millas para conocer a su familia. Nos preguntan a cuántos kilómetros equivale esa cantidad de millas. Miren, nos están dando el dato en millas, pero nos preguntan esa cantidad de millas a cuántos kilómetros equivale. Lo primero que debemos saber es a cuánto equivale una milla. Por la tabla ya sabemos que una milla equivale a 1609,347 metros. Eso es lo primero que debemos saber. Ahora hacemos la regla de 3 simple. Decimos, si una milla equivale a 1609,347 metros, entonces 165 millas es lo que recorre Jack. ¿A cuántos metros equivale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar en forma cruzada estos dos datos, y el resultado que nos dé lo vamos a dividir entre de la siguiente forma: 165 millas por 1609,347 metros, todo eso sobre una milla. A eso lo vamos a llamar X. X es igual a esas operaciones. Si resolvemos, multiplicamos los dos datos de arriba y nos da como resultado 265.542,255 metros. Como se divide entre 1 y todo lo que se divide entre 1 es igual a la misma cantidad, queda igual, ¿verdad? Pero aquí eliminamos millas con millas y nos quedan metros. Hemos convertido la distancia en metros, pero lo que nos están pidiendo es en kilómetros, pero ya lo podemos hacer con la escalerita. Recuerden, de metros pasaríamos a kilómetros, es decir, vamos de menor a mayor. ¿Cuántos escalones subimos? 1, 2 y 3 escalones. Agregamos 3 ceros al 1 y sería 1000. Quiere decir que como vamos hacia arriba, vamos a dividir entre 1000. Por eso tomamos el dato que acabamos de calcular, que es este, y lo vamos a dividir entre 1000. Miren, aquí está escrito entre 1000, para así quedar convertido en kilómetros. Al realizar la respectiva división, nos queda que el resultado es 265 metros y algo más. Por eso tenemos una coma aquí. 265,542,255 kilómetros. Jack ha volado esa cantidad de kilómetros. Es decir, 265 y un poquito más de kilómetros. Finalmente vamos a hablar del diagrama circular en la parte de estadística. El diagrama circular es la representación de datos en un círculo. Se usa para representar los porcentajes correspondientes a cada clase. El sector circular es proporcional a un ángulo dentro del círculo. Para hallar los ángulos correspondientes se parte de la relación en la cual el total de la población representa 360 grados del círculo. Finalmente se va a realizar una multiplicación por 360 grados. ¿Y qué vamos a multiplicar por eso? La frecuencia relativa. Y así obtenemos la medida correspondiente al ángulo. Hagamos un ejemplo. Y
tenemos los resultados en esta tabla de una encuesta que se hizo en estudiantes de grado séptimo, en donde se les preguntó por su color favorito. Y dice que 7 dijeron que su color favorito es el rosa, 11 dijeron que su color favorito es el amarillo, 5 dijeron que su color favorito es el azul, 15 dijeron que su color favorito es el verde y 2 dijeron que su color favorito es el rojo, para un total de 40 encuestados. Esa sería la frecuencia absoluta. La clase o la variable es el color, y para encontrar la frecuencia relativa basta con dividir cada una de las frecuencias absolutas entre el total. Por ejemplo, aquí para el rosa tendríamos 7 dividido entre 40. Aquí está 7 entre 40. Para el amarillo sería 11 entre 40. Para el azul 5 entre 40. Para el verde 15 entre 40. Y para el rojo 12 entre 40. Esto, cada vez que lo encuentren así, como un número racional, como un número fraccionario, nos indica una división, es decir, que tienen que realizar la división entre el numerador y el denominador. Ustedes toman la calculadora y dividen 7 entre 40 y el número que les dé lo pueden escribir aquí. Va a dar por lo general un decimal. 11 entre 40 y lo escriben aquí, y así sucesivamente. Esta sería la frecuencia relativa, que es muy importante encontrarla, porque aquí este dato lo vamos a multiplicar por 360 y encontramos el ángulo, y luego lo multiplicamos por 100 y encontramos el porcentaje. Entonces, primero vamos a calcular el ángulo que representa el color rosa. Color rosa, la frecuencia absoluta es 7 sobre 40. Entonces multiplicamos 7 sobre 40 por 360 grados. Al realizar la multiplicación, multiplicamos el número de arriba por el 360 y lo que nos dé lo dividimos entre 40. Al realizar todas esas operaciones nos da finalmente 63 grados. Entonces el color rosa en el círculo representa un ángulo de 63 grados. Segundo paso, con ese mismo dato, con esa misma frecuencia relativa, vamos a encontrar el porcentaje. Simplemente multiplicamos 7 sobre 40 por 100 y hacemos el mismo procedimiento. Multiplicamos 7 por 100, nos da 700. Luego dividimos entre 40 el 700 y nos da 17,5%. Ese es el porcentaje o la frecuencia porcentual, como algunos lo llaman. Significa que el color rosa en el círculo representa un ángulo de 63 grados y una frecuencia porcentual de 17,5%. Igual procedimiento se hace para todo lo demás. Para el amarillo, para el azul, para el verde y para el rojo. Los mismos dos procedimientos que hicimos acá. Y de esa manera podemos encontrar todos los grados y todos los porcentajes. En esta tabla ya está el resumen. Entonces, recuerden que para el rosa dijimos 63 grados y 17,5%. Haciendo el mismo procedimiento para el amarillo se encontró que los grados son 99 y 27,5%. Para el azul 45 grados y 12,5%. Para el verde 135 grados y 37,5%. Y finalmente para el rojo serían 18 grados y un 5%. Cuando nosotros sumamos todos los grados nos debe dar 360 grados el total. Usted suma y no le da este dato de 360 grados, debe revisar porque debió equivocarse en algún cálculo. Lo mismo sucede con el porcentaje. Al final, si sumamos, debe dar 100%. Si no le da 100, verifique porque a lo mejor se equivocó en algún cálculo. Bien, finalmente hacemos un círculo, que es lo que nos están pidiendo, un diagrama circular. Marcamos el centro, ubicamos el centro y con ayuda del transportador empezamos a medir los ángulos que calculamos, es decir, estos ángulos. Pueden empezar trazando una raya desde un punto cualquiera de la circunferencia hacia el centro que habíamos encontrado y desde ahí se parte para empezar a medir los ángulos. Por ejemplo, el primer ángulo que está aquí es el de 63 grados. Con ayuda del transportador ubica el 0 aquí y empieza a marcar donde esté 63, marca el puntico y luego une ese punto con el 0. De esa manera, esta abertura corresponde a un ángulo de 63 grados, pero eso no se va a escribir aquí. Lo que se va a escribir aquí es el porcentaje
que en este caso equivale a 17,5%. Por eso ustedes ven aquí el 17,5%. De la misma manera se hace para los demás colores. Ahora parte de 0 aquí con el transportador, mide para el amarillo 99 grados, los mide, ubica el punto donde encuentre 99, entonces une ese punto con el centro y ahí tiene una abertura de 99 grados, pero ese 99 no se escribe su correspondiente en porcentaje, es decir 27,5%. Y así sucesivamente se hace con el azul, que equivale a 12,5%, pero su ángulo fue de 45 grados, la abertura es de 45 grados. Luego para el verde la abertura es de 135 grados, miren que es la más grande que hay. Y su correspondiente en porcentaje es 37,5%. Y finalmente el ángulo más pequeño, que es de 18 grados, miren que es el más pequeñito. Y obviamente también el porcentaje será el más pequeño, en este caso 5. Este es el diagrama circular que nos están pidiendo, ¿verdad? Pueden hacer convenciones. Por acá tenemos un cuadrito donde está el color rosa, el amarillo, el azul, el verde. Eso es opcional. Muy bien, jóvenes, con esto termino la parte teórica. Recuerden lo que siempre les digo, juntos saldremos adelante. No siendo más, me despido. Nos vemos en otro momento. Bye, bye.